Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto poder saludarles en este día nuevamente, donde como iglesia nos reunimos a compartir un tiempo de alabanza, de adoración. Estoy muy agradecido de poder tener la oportunidad nuevamente de estar frente a ustedes y compartir el mensaje de la palabra en este día y dar inicio a este tiempo de alabanza y de ministración al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la tecnología, por permitirnos, a pesar de todas las dificultades, seguir adelante con el ministerio. Así que quiero invitarte a que también puedas compartir la transmisión de este día con aquellos que son tus amigos, tus hermanos. Puedes compartir en tu Facebook o también el link de YouTube, que ha sido ampliamente multiplicada la información, ¿cierto?, a través de nuestras redes que tenemos como iglesia. Si te llegó ese link, por favor, compártelo para que la bendición del Señor y de este tiempo de comunión como iglesia, conectados entre nosotros a través de estos medios y por supuesto conectados en un mismo corazón y sentir con Dios, podamos también ser testimonios, ser participantes, precursores, ¿cierto?, de que otras personas puedan conectarse con la predicación de la palabra del Señor. Quiero en este día, antes de orar, leer las Escrituras en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Y quiero iniciar con este texto para también admirar y pensar en la misericordia de nuestro Señor. Dice así la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, solo por su misericordia, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción, dice el verso 24, es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Quiero invitarte que con eso en tu corazón en este día alabemos al Señor por su misericordia, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Él nos ha sustentado, Él ha sido nuestra porción, y que en esta mañana, así como este texto nos decía, que nuestra alma, que tu alma, que todo nuestro corazón pueda clamar al Señor: en ti yo, Señor, esperaré. Oremos al Señor. Padre, en este día te alabamos y glorificamos por la grande bendición de ser llamados tus hijos. Gracias porque tú eres nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, nuestro Dios, nuestro Padre, aquel que sustenta nuestras almas y todo nuestro ser. Señor, en este día quiero pedirte que nos acompañes en este tiempo, que puedas, Señor, obrar a través de la predicación, a través de los tiempos de adoración y alabanza, en el corazón de tu iglesia, en todos nosotros, porque necesitamos de ti. Padre, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de falta y de necesidad, Señor, en varios sentidos, Señor, tú has sido nuestra porción. En ti nuevamente esperaremos en este día y te ruego, Señor, que por la obra de tu Espíritu Santo, Padre, tú puedas obrar en todos nuestros corazones y dar mucho fruto, Padre, porque queremos agradarte, queremos honrarte, porque tú has sido tan bueno con nosotros. Te alabamos en este día y oramos para que cada corazón que en este día se acerca a ti con humildad sea impactado, Padre, por tu palabra, y que pueda, Señor, crecer, Señor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su gracia. Dios amado, te alabamos y esperamos, Señor, lo mejor de ti también en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, amigos, quiero invitarte a que dispongas tu corazón para alabar. Comparte este tiempo con aquellos que están cerca tuyo. Anímales a estar en comunión con el Señor, a cantar con alegría, a celebrar las misericordias que son frescas y nuevas cada mañana. Y en este día, junto con nuestros hermanos de alabanza, vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Hola hermanos, muy buenos días. Nosotros felices una vez más de poder estar juntos, reunidos como alabanza en esta mañana, alabando el nombre de nuestro Señor. Y le invitamos a que en sus casas, en sus hogares, ustedes se pongan de pie, se animen y nos acompañen juntos a alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo
yo soy. Adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Así es, Señor. Alabanzas a tu nombre damos en esta mañana. Tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor,
infinito amor de nuestro Señor. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Aprendí a adorarte y junto a ti quiero estar. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir
Así es, Señor, tú eres nuestra ayuda en tiempos de necesidad. ¿A quién nosotros hemos de acudir sino a ti, Padre Celestial? Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu gran misericordia. Jesús, Señor de la creación, que siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Pues Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Solo tú, Señor, eres el Dios creador de todo en cuanto existe, de todo en cuanto hay. Y a ti la alabamos esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre y reconocemos que Jesús es el Señor. Gracias te damos, mi Dios. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, y ahora los dejamos con la palabra. Buen día. Alabado sea el Señor. Qué bendición es poder cantar y adorar a nuestro Señor con el corazón. Damos gracias a Dios por este tiempo
y por la dedicación de nuestros hermanos que semana a semana se entregan, ¿cierto?, en el servicio a nuestro Dios para cantar, para alegrar el corazón del Señor y también animarnos a todos nosotros, ¿cierto?, a celebrar esta misericordia tan fresca, tan nueva, que se renueva día a día para cada uno de nosotros. Así que con eso en nuestro corazón, con ese aliento que este tiempo hermoso de adoración también nos da, quiero invitarte a que podamos orar para que el Señor también nos guíe en esta etapa también tan importante que es la predicación de la palabra. Necesitamos escuchar al Señor, necesitamos oír su voz. Y quiero invitarte que también estés muy atento, que no te distraigas, que puedas realmente estar con tu mente y tu corazón puesto en la palabra, no afanado y turbado como estuvo Marta, ¿cierto?, sino como María, que tomó la decisión más importante, que es estar a los pies de Cristo, una porción que jamás le sería quitada, como dijo Jesús. Si tú dispones tu corazón a escuchar la palabra y dejas tu mente y tus quehaceres ahí en pausa, en el sentido de la actividad y todo lo que hay que hacer, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Puedas también en este día disfrutar lo que Dios quiere hablar también a tu corazón. Así que te invito a que oremos para que Él nos guíe en la predicación de la palabra. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu infinita misericordia. Señor, tú has sido fiel con nosotros, a pesar de nosotros. Y gracias porque nuevamente tu fidelidad ha sido manifiesta al sustentarnos, al darnos lo que necesitamos, al sostener nuestras almas, pero también sostener nuestras vidas. Padre bueno, yo te pido, Dios, te ruego que en tu gracia, Dios mío, tú nos ayudes en este tiempo a comprender lo que tu palabra dice, a conocerte más a ti, a admirarte, Señor, a asombrarnos por quién eres tú, Señor. Te ruego que por medio de tu Espíritu Santo, estas palabras de un hombre imperfecto que predica tu palabra perfecta, Señor, sean iluminadas en el corazón y que tú te lleves la gloria, Padre, y que tú seas, Señor, aquel tesoro que queremos, que amamos y que guardamos para nosotros, Señor, como lo más importante de nuestras vidas. Señor, guíame, ayúdame, Señor, en la exposición, pero también abre la mente y el corazón de todos aquellos que van a escuchar esta predicación. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarte, por favor, a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 5. Vamos a ver los primeros 10 versículos del capítulo 5 de Hebreos. Y es bien interesante porque la semana pasada hablábamos de este gran sumo sacerdote que abrió las puertas del cielo, que entró al cielo y abrió una entrada tan hermosa y grande para nosotros, para que podamos acercarnos a este trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en el texto continúa profundizando. De hecho, la enseñanza de hoy es Jesús, nuestro incomparable sumo sacerdote. Si la semana pasada hablamos del gran sumo sacerdote, hoy vamos a profundizar. Y en ese sentido es importante darnos cuenta que cuando vemos la carta de Hebreos, estamos en el aspecto central de esta carta, porque el autor nos está mostrando con bastante brillantez algo que deslumbre nuestros corazones, es que además de que Jesús es más grande que los profetas, Jesús es más grande que los ángeles, Jesús es más grande que Moisés, Jesús es más grande que Josué y que Aarón, por supuesto, Él tiene un rol tan relevante hoy día en este sumo sacerdocio, que es más grande que Aarón, tan grande, que va a entrar en una comparación para que nosotros podamos atesorar con mayor claridad lo que significa que Cristo hoy día sea nuestro gran sumo sacerdote, nuestro incomparable sumo sacerdote. Por lo tanto, el ministerio de Jesús como sumo sacerdote va a ser el tema central que se destaca en la carta de Hebreos. Si uno pudiese dividir las temáticas que están en las secciones, ¿cierto?, de la carta de los Hebreos, podríamos darnos cuenta que el tema del sacerdocio está considerado principalmente entre los capítulos 5, 6 y 7. Cuando hablamos y entramos en el capítulo 8 y 9, vamos a entrar en el tema del tabernáculo y en el capítulo 10 respecto al sacrificio. Y es bien interesante porque las temáticas de Hebreos se ven reflejadas o son una réplica ampliada, ¿cierto?, de lo que se ha detallado en el Antiguo Testamento. Te recuerdo que el Antiguo Testamento apunta al Nuevo Testamento, está siendo una expresión de lo que el Nuevo Testamento trata con mayor amplitud y claridad. Así como en Levíticos 16, por ejemplo, es el gran capítulo de la expiación en el Antiguo Testamento.
Hebreos 9 y 10 vienen a tratar justamente el tema de la expiación a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, a la luz de la llave hermenéutica con la cual nosotros debemos interpretar todo el Antiguo Testamento. Entonces, si observamos este tema de la expiación, por ejemplo, en el capítulo 9 y 10, que lo veremos más adelante, nos vamos a dar cuenta que primero se ve a Cristo como aquel que ofrece el sacrificio, pero también en el capítulo 10 se le va a ver como la ofrenda del sacrificio. Este autor de los Hebreos, ¿no?, que no sabemos quién es, no hay un consenso, como lo hemos dicho en algunos otros sermones, este autor está destacando los privilegios del sacerdocio levítico para luego enfocarse en el sacerdocio de Cristo. Entonces la enseñanza del día de hoy se va a dividir en dos secciones importantes. Una de ellas donde vamos a hablar sobre la excelencia del sacerdocio arónico, que es lo que está presentando el autor de Hebreos, para que entendamos muy bien ese rol y cómo también Cristo viene a completar y a perfeccionar ese rol, como también las excelencias del sacerdocio de Cristo. Desde el versículo 5 al 10 vamos a ver a Cristo y del 1 al 4 vamos a ver el sacerdocio arónico. Así que espero dispongas tu corazón y te alientes a profundizar las Escrituras conmigo y de esa manera nos alegremos más en este día de entender quién es Cristo Jesús para nosotros. Volvamos entonces, por favor, al texto. Vamos ahí a abrir la Biblia. Tenga a mano Hebreos capítulo 5. Vamos a leer los primeros 4 versículos para ver entonces las excelencias del sacerdocio arónico. Dice así: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también es rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Si nos damos cuenta entonces, este autor está haciendo declaraciones solemnes sobre lo que significa el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico fue importante para todo el desarrollo del plan redentivo de Dios, apuntando, por supuesto, este rol sacerdotal que tendría Cristo en el futuro. Y este nombramiento tenía una gran responsabilidad, y es bien interesante que el texto nos está hablando sobre cómo es este nombramiento, cuáles son sus responsabilidades y sus obligaciones. Y eso es lo que vamos a desenvolver con mayor profundidad en este análisis que vamos a ir haciendo del texto. Entonces, lo primero que notamos es que este sumo sacerdote arónico, ¿cierto?, en el contexto de Aarón y todos aquellos que eran de esta descendencia, ¿cierto?, son tomados de entre los hombres. El texto dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Por lo tanto, no se toma de entre los ángeles, sino de entre los hombres. Y eso es importante porque un sacerdote debe ser un hombre porque ocupa y se ocupa de los pecados y las debilidades humanas. Por eso, en el caso del sacerdocio levítico, también debería ser apartado de la familia de Aarón, y solo Aarón y sus hijos podrían servir en el altar. Eso es una primera característica. Debe ser un hombre, es tomado de entre los hombres, no es alguien que pudiera venir desde fuera de lo que significa el ser humano, no una deidad. Aunque Cristo vino y es Dios, él también fue 100% hombre. En segundo lugar, vemos en el texto que el sumo sacerdote, siendo un hombre, él estaba a cargo de un trabajo espiritual. El texto, volvamos a leer, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, dice el texto, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? El para qué habla de su rol, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Cuál es el rol del sacerdote? ¿Cuál es el rol del sumo sacerdote? Lo primero que nos deja claro es que esto circunscribe la acción del sacerdote a no ser un agente social ni político. Él no viene a ser un agente que viene a mover y a hacer marcha y promover acciones políticas. El sumo sacerdote tiene un rol específico para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Es ocuparse de las cosas que conciernen a Dios, es decir, hacer expiación por los pecados del pueblo. Es una representación. Él está diseñado para trabajar para los hombres, no contra los hombres, para ser un colaborador, alguien que
mueve y alienta a los hombres a volverse al Señor. Su trabajo es, y era cierto, ofrecer ofrendas y sacrificios por el pecado. En la práctica, el sumo sacerdote era un intermediario, hermanos, un intermediario entre Dios y el pueblo de Dios. Sin embargo, lamentablemente, en los días de Cristo, cuando Él estuvo aquí haciendo su ministerio, lamentablemente este sacerdocio estaba absolutamente corrompido. Los sacerdotes estaban vinculados en cargos políticos, pretendiendo ser parte del Sanedrín, de la corte de los judíos. Había una complicación muy profunda, una confusión enorme sobre lo que ellos tenían que hacer. Dios no les llamó a eso. Dios les llamó a ser intercesores entre Dios y el pueblo en aspectos espirituales relacionados con las ofrendas, los sacrificios, con la expiación particularmente, en ese contexto, de los pecados del pueblo. ¿Qué más nos muestra la Escritura en el verso 2? Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues todo lo que él también está, puesto que él también está rodeado de debilidad. Así es la verdad. El sumo sacerdote estaba encargado de presentarse a Dios en nombre de los pecadores para ofrecer sacrificios, ¿cierto? Para aquellos que pecaban por ignorancia o para aquellos que pecaban por debilidad, porque a pesar de querer hacer la voluntad de Dios, las concupiscencias, las debilidades, problemas de carácter, la falta de la completa santificación de esas personas estaba produciendo pecado en sus vidas. Sin embargo, el reconocimiento de aquellas personas, de sus debilidades, y aquel reconocimiento de la posibilidad de caer en la tentación hace que este sumo sacerdote también se moderara. Como él era un pecador y entendía el contexto de los otros pecadores, porque él también sufría esto en sus propias debilidades, él representa y tiene una mayor comprensión de lo que significa esta debilidad para representar al pueblo delante del Señor. Y aquí tenemos que notar algo que es muy importante, porque lo que se nombra en las Escrituras es que este sumo sacerdote entonces mediaba, intercedía entre Dios y aquellas personas que, siendo ignorantes respecto de algún área donde ellos están pecando, o siendo débiles aún, aunque luchando contra eso, caían en debilidad, hay una tercera clasificación de personas que no está siendo cubierta por este rol. No había ninguna disposición, hermanos, para los pecados deliberados, para aquellas personas que intencionalmente se querían revelar a Dios. Hermanos, no hay perdón excepto para aquellas personas arrepentidas que buscan el favor de Dios. Y en la Biblia hay varios ejemplos, y uno de ellos que muestra claro que hay una separación en esta mediación que hace el sumo sacerdote entre un pecador y Dios cuando las personas se arrepienten versus aquellos que intencionalmente se rebelan y no quieren sujetarse al consejo de la palabra, que es directamente intermediado por los sacerdotes, hoy día podríamos decir por las funciones pastorales. Y esta expiación de los pecados, que como decía, que era por ignorancia, tenía oportunidad. Aquellos pecados que tenían problemas por problemas de debilidad, aunque quieren hacer la voluntad de Dios, caían eventualmente, esas personas tenían una gran oportunidad. Y el libro de Números, capítulo 15, yo te invito a que en casa puedas leerlo con amplitud, leas todo el capítulo 15 de Números, y particularmente entre el versículo 22 y 31, se relata este rol sacerdotal. Pero quiero leer el versículo 30 y el 31, por favor, acompáñame, vamos al libro de Números, porque quiero que notes cómo la Biblia hace esta distinción entre las personas que tienen ignorancia y debilidad versus aquellos que deliberadamente buscan pecar. Números capítulo 15. Vamos al texto. Lo digo porque hay algunas personas por ahí, yo digo por si tú conoces a alguno le puedes aconsejar, ¿no? Que usan la gracia como excusa para pecar y se rebelan intencionalmente a la ley del Señor. Números capítulo 15, versos 30 al 31, donde viene hablando de este rol sacerdotal para aquellos débiles o que por ignorancia pecaban, dice el verso 30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, o sea, con intencionalidad, por rebeldía, dice el texto, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Es directo el texto en decir que aquellos que intencionalmente no quieren someterse están ultrajando a Jehová. Esa persona, dice el texto,
será cortada de en medio de su pueblo, absolutamente fuera del plan redentivo de Dios. Por cuanto tuvo en poco, ¿por qué motivo? Por cuanto tuvo en poco, menospreció, no valoró la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. La paga del pecado es muerte y Dios hará entonces que aquello que ha sembrado coseche a aquella persona. De la misma forma, esta intencionalidad de pecar contra Dios trae consecuencias en la vida. Y otro ejemplo, por favor, acompáñenme al Salmo 95. Es importante ver esto, porque pudiéramos enfrentar nosotros en nuestra propia vida un tiempo de soberbia donde queremos rebelarnos contra Dios o conocemos a alguien que está así y queremos alentarnos a salir de esa dureza de corazón para que alcance la misericordia tan grande que Dios ofrece a través de Cristo. En el Salmo 95, desde el versículo 7 al 11, dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Qué hermosa representación está ahí. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Es doloroso pensar que pudieran haber personas que, a pesar de que Dios les ha hablado muchas veces y de muchas maneras, a través de sus cónyuges, a través de sus amigos, a través de sus padres o hijos, a través de vuestros pastores, a través de predicaciones o a través incluso de otros medios que Dios pudiera levantar para hablarle a una persona, esas personas intencionalmente endurecen su corazón y se rebelan contra Dios. Aquellas personas están teniendo por poco, como dice el texto en Números, cierto, que leíamos 15:31, por poco la palabra de Jehová y menospreciaron el mandamiento, y eso va a traer consecuencias. Entonces, el rol sacerdotal de Aarón era un rol muy importante, era un rol compasivo porque él reconoce sus debilidades. Aquellos que hoy día, por ejemplo, en el contexto actual somos pastores, no somos mejor que las personas a quienes pastoreamos, somos personas débiles y ese es el rol similar, ¿cierto?, que tenemos parecido, no igual, porque el sacerdocio levítico ha cesado, pero tenemos un rol de mediar en el sentido de invitar a las personas a volverse al Señor. Y somos pecadores. Los sumos sacerdotes también eran hombres pecadores con muchas debilidades como nosotros. Sin embargo, Dios los usaba para animar a su pueblo a volver. ¿Qué más hacían estos sumos sacerdotes? Ellos debían ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, pero también por los de ellos. Si tenían que presentarse una vez al año a presentar expiación por los pecados, ellos lo primero que tenían que hacer era orar por ellos mismos, pedir y claramente ofrecer sacrificios. El verso 3 dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados. Fíjense, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sumo sacerdote, y vuelvo a repetir, era un hombre tomado de entre los hombres, con las mismas debilidades que todos los demás, en el fondo envuelto, ¿cierto?, en debilidades. Por lo tanto, queridos, es un hombre imperfecto que ofrecía un sacrificio imperfecto en favor de hombres imperfectos. Y es bien interesante porque a pesar de toda esa suma de imperfecciones, es el medio que Dios utilizó para extender misericordia para que las personas por medio de la fe pudieran ser salvas. Debido a que el sumo sacerdote entonces es una persona débil como los pecadores que representa, él debería entonces sentir un grado de compasión, una empatía, entender que las personas luchan con sus debilidades. No es raro ver a personas que juzgan a otros y aunque tienen un conocimiento intelectual de que ellos también son pecadores, la falta de compasión lamentablemente es algo notorio. La ley, hermanos, estaba puesta claramente para establecer que Aarón debía sacrificar entonces ofrenda por el pecado y quemar una ofrenda de pecado por sí mismo y también por el pueblo. Era toda una dinámica muy
amplia y compleja para poder liberarse, ¿cierto?, del juicio que estaba sobre sus pecados. En este versículo que leíamos recién ahí de Hebreos, ¿no? En el versículo 3, vamos por favor, tenga a mano ahí su Biblia. Y por causa de ella dice, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por él. En este versículo se está mostrando, ¿cierto?, que esta persona es pecadora. Entonces, si lo contrastamos con Cristo, evidentemente, Cristo es mayor. ¿Por qué motivo? Porque Cristo no estaba nunca presentando sacrificios por sí mismo, porque Él era perfecto. Los sumos sacerdotes deben ofrecer todos los días expiación por sus propios pecados y también por el pueblo. Sin embargo, Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Por lo tanto, Cristo, nuestro Señor, como sumo sacerdote, es incomparable, hermanos. Y tenemos que aprender a amar y distinguir en nuestro corazón lo que esto significa en la práctica para nosotros. Muchos cristianos entendemos lo que significa que Cristo sea el mediador entre nosotros, pero el peso, la grandeza, la hermosura, el brillo de eso, hermanos, debe inundar nuestros corazones y de eso debiera generar un impacto importante que se vería en un cambio de vida en cada uno de nosotros. Además, el verso 4 agrega, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Este texto nos amplía también que en el sacerdote, que era el sumo sacerdote de la línea arónica, ¿cierto? No era alguien que se levantaba por sí mismo. Necesitaba ser una persona llamada por Dios. Ningún hombre podía llamarse a sí mismo sacerdote. Esto es un llamado divino. Dios llama a estos sacerdotes al ministerio. Y eso es un honor y un privilegio, hermanos, que no se puede comprar ni con conocimiento. No se puede comprar tampoco con dinero. No se puede comprar con fuerza. No, hermanos, es un llamado de Dios. No es parte de una tradición familiar. No, hermanos, solo Dios podía constituir y construir a aquellos que hoy día y que en ese tiempo son llamados al sacerdocio. La orden arónica entonces no contempla una elección democrática, ¿cierto?, por un grupo de personas, sino los nombramientos son teocráticos y autoritarios de parte del Rey de los cielos, aquel que gobierna todas las cosas y que tiene, por supuesto, preordenada la existencia de la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, aquellos que busquen asumir un cargo sacerdotal, como por ejemplo los hijos de Coré, hay varios ejemplos en la Biblia de este tipo. Uno de ellos es los hijos de Coré. En Números capítulo 16 se muestra cómo ellos trataron de asumir un rol sacerdotal que no les correspondía. Y el furor, la ira de Dios y el juicio de Dios se manifestó sobre ellos. Ningún hombre, hermanos, tiene el poder de nombrarse sacerdote y mucho menos sumo sacerdote, que era un rol aún mayor y de mayor responsabilidad. Ejemplos en la Biblia. El rey Saúl, por ejemplo, trató de realizar funciones sacerdotales y perdió su reino. Usted puede verlo ahí en 1 Samuel capítulo 13. Él trató de tomar un rol sacerdotal y perdió el reino de un momento a otro. Coré, como dije, y sus compañeros se rebelaron y trataron de ordenarse sacerdotes a sí mismos y fueron juzgados por Dios en Número 16. El rey Usías, en 2 de Crónicas capítulo 26, también intenta entrar en el templo él a quemar incienso y Dios lo hirió de lepra. Hermanos, cuán importante es tener claridad en este sentido. El sacerdocio, hoy día podríamos decir el pastorado, pero con mayor razón el sumo sacerdocio no era algo levantado y construido por los hombres. Era algo iniciado, construido y sostenido por la obra de Dios, por la obra de su Espíritu en este plan maravilloso que Él está desarrollando. Hermanos, así debe ser hoy. El ministerio de la palabra debe ser predicado y honrado como nosotros entendemos, como un llamado divino. El ministerio de la palabra a tiempo completo, los pastores que se dedican y se van a dedicar, tienen una carga importante que debe ser sostenida por Dios y por eso deben ser llamados por Dios para la obra, para que el pastor y la iglesia puedan seguir adelante creciendo en este plan divino. Y por eso la iglesia debe reconocer, pero también ayudar, animar y sostener lo que significa apoyar a aquellos que son llamados al ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Como iglesia, Cristo Eterno Redentor, hemos estado en un plan de entrenamiento, de apoyo,
porque estamos orando para que Dios llame. Él ya los llamó, Dios los tiene que levantar. Yo no creo que Dios no tenga a aquellos que van a ser sus pastores. Como los llamó siempre, los sigue llamando. Y nosotros debemos orar para que el Señor envíe obreros a la mies y particularmente que Él siga levantando hombres para el pastorado, para la plantación de iglesias. Y nuestro rol, por supuesto, como iglesia, es responder y apoyar a los pastores y a aquellos que vendrán, aquellos que van a pastorear a nuestros hijos, aquellos que van a pastorear a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Por lo tanto, hermanos, la excelencia del sumo sacerdocio arónico, nadie lo puede discutir. No era cualquier cosa, era algo especial que Dios levantó para mediar entre Él y su pueblo en la expiación de pecados, en esta maravillosa consolidación de una relación entre el Creador y sus criaturas. Pero el texto está puesto aquí reconociendo esta excelencia para poder hacer esta comparación con la excelencia del sacerdocio de Cristo. Y quiero invitarte a que volvamos a Hebreos capítulo 5 y vamos a ver desde el versículo 5 hasta el 10. Vamos a leer todo y luego vamos a desempacar ahí el texto. Dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, así entonces como el autor de Hebreos enfatizó el ministerio sacerdotal según el orden levítico, ahora está destacando, ¿cierto?, a Cristo, el sacerdocio de Cristo según otro orden. El sacerdocio levítico estaba en el orden, a nivel de Aarón, en ese rango, en ese ámbito. Sin embargo, el sacerdocio de Cristo está en otro rango, a otro nivel, en una orden superior, que es la orden de Melquisedec, que se nombra en este texto, que es mucho más ampliado luego en el capítulo 7, vamos a estudiarlo en su minuto, pero es una orden superior. El sacerdocio levítico fue una especie de preparación para el sacerdocio que venía de Cristo. El sacerdocio de Cristo, según esta orden especial de Melquisedec, que en la práctica es la consumación o el clímax de lo que es el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico fue temporal y transitorio. El sacerdocio de Cristo en Melquisedec, de orden de Melquisedec, es permanente y eterno. Lo que fue el sacerdocio de Aarón, ¿cierto?, fue una especie de sombra, pero el sacerdocio de Cristo es la realidad, la verdad amplia de lo que significa ser un sumo sacerdote. Por lo tanto, vamos a ver lo que el texto nos enseña sobre estos aspectos del sacerdocio de Cristo nuestro Señor. El verso 5 y 6, por favor, de Hebreos, volvemos a leer, porque todos somos, versos 5 y 6, así que Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él que le dijo: tú eres, vuelvo a leer, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queridos, como Aarón, Cristo no se glorificó a sí mismo. Eso es parte de la expresión que el texto nos muestra para convertirse en un sumo sacerdote. Él fue constituido, instaurado, confirmado por el Padre. Recuerde usted que Cristo en el Jordán tuvo ese ungimiento, vino el Espíritu Santo como paloma y el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo mi complacencia. Él fue ungido como rey, reconocido como rey. Este es mi Hijo, el Hijo del Rey de los cielos. Y Él es el Mesías, el enviado de Dios, ese sacerdote que iba a interceder. Él es profeta, Él es sacerdote, Él es rey. Cristo, sin duda, es superior. Y Cristo llevó a cabo su ministerio de acuerdo con todo ese plan que el Padre le había encomendado. En Juan 8:54 es bien importante porque Jesús declara
y lo deja bastante claro, ¿cierto? Que él no persigue la honra de sí mismo, sino que ser honrado por el Padre. Juan 8:54, vamos por favor a verlo, acompáñame a ese texto. Juan, capítulo 8, versículo 54. Dice así: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Todo sumo sacerdote provenía de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, pero este ministerio, si usted se da cuenta, era una especie de ministerio hereditario y sucesivo. Cristo, sin embargo, no era un sacerdote de la misma orden. Él no era de la tribu de Leví, por lo tanto, no pertenece a esta descendencia. Él era de la tribu de Judá. Y la clase sacerdotal levítica era algo distinto. Entonces, él fue nombrado como sacerdote de un orden que es un orden eterno, la orden de Melquisedec. El libro de Hebreos lo trata con mayor amplitud, como les decía, esta idea del sacerdocio de Melquisedec. En el caso del sacerdocio arónico, lo trata con mucha claridad ahí en Éxodo 28, en Números 16, 17, pero en Génesis, cuando se habla de Melquisedec, en Génesis 14, 18, se habla de que Melquisedec era rey de Salem. Por lo tanto, sugiere esta idea de que Cristo es un sacerdote, pero al mismo tiempo un rey. Y esas son ideas que aparecen recurrentemente en las Escrituras. Un ejemplo de eso es el Salmo 110:1, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y reforzando esa misma verdad, el Salmo 110 también en el versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Zacarías también en el capítulo 6, versículo 13 dice: él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Cumpliendo esta profecía, cuando Jesús estaba en Belén, los magos de Oriente, estas autoridades del Oriente que llegaron, ¿cierto?, llamaron a Jesús el rey de los judíos en Mateo 2:2. Por lo tanto, amados, queridos, el sacerdocio de Cristo como sumo sacerdote no es algo que ha sido instaurado por los seres humanos, no es parte de una herencia humana que trasciende hacia adelante, sino que es un llamado específico de Dios, de un orden superior, de un sacerdocio que se reconoce en las Escrituras como un sacerdocio eterno. Además, el versículo 7 nos dice, vamos por favor, volvamos a Hebreos 5, versículo 7, y dice: y Cristo en los días de su carne. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere como en los días de su carne? El sumo sacerdote representa al pueblo de Dios, por lo que necesita ser un hombre. Primero, entonces requiere una carne. Jesús lo hizo en carne, siendo 100% Dios, vino también a ser 100% hombre. Él fue verdaderamente un hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Y él estaba en todo como nosotros, excepto, y esto es importante volver a repetirlo, excepto en el pecado. Él no participó en pecado, él participó en carne, él experimentó lo que nosotros vimos. Y él no se hizo entonces un sumo sacerdote después de su ascensión. Él intercedió por nosotros estando en carne. Y eso es interesante, ¿no? Él vivió en la carne, en todo ese periodo. Él estuvo siendo un sumo sacerdote aquí en la tierra. Él ya estaba en ese rol, pero también sigue siendo un sacerdote. La segunda parte del versículo 7 habla sobre este rol sacerdotal que tiene este aspecto de intercesión. Y es bien interesante. ¿Qué es lo que hacía según el versículo 7? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos amados, quiero que reflexionemos en esto. Si Jesús, siendo un hombre perfecto, era un hombre de oración, con mayor razón nosotros debemos ser personas con una intensa vida de oración. Hermanos, si miramos a Cristo en este sentido, en su rol de orar, de interceder, Él comienza su ministerio con oración. Lucas capítulo 3, por favor, acompáñame. Lucas capítulo 3, versículos 20-21.
Lucas 3, 20, 21 dice así: sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Él comienza su ministerio orando. Todo su tiempo aquí en la tierra, mientras estuvo en carne, él no paraba de orar, hermanos. Además, él consideraba varias cosas en este sentido. Pensemos lo importante que puede llegar a ser la vida de oración para alguien. Cristo nos da ejemplo en este sentido. Por ejemplo, en la vida de oración de Cristo nos damos cuenta que para Cristo es más importante orar que enseñar y que sanar enfermos. Por favor, vamos a Lucas. Lucas, quiero mostrarte ahí el texto en el capítulo 5. Lucas 5, texto que estábamos viendo, versículos 15 y 16. Dice así: pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase su enfermedad, mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. El poder del Señor estaba con él, como dice el verso 17. Pero queridos, a pesar de la fama, a pesar de que la gente venía a escucharlo, a pesar de que la gente venía a ser sanada por él se apartaba a orar. Para él la oración, amados, era algo más importante que cualquier cosa, incluso más allá que descansar. En Marcos, por ejemplo, 1:35, la palabra del Señor dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Podía decir, puedo orar al mediodía o más tardecito. No, él se levantaba temprano. Más allá que descansar, para él orar era algo primordial. Para él era muy importante, hermanos queridos, más importante que el sueño. En Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Un sacerdote, alguien llamado al sacerdocio, alguien que está en un lugar de cuidado de otras personas, requiere permanentemente estar en una vida de oración. Jesús inició, continuó y concluyó su ministerio terrenal con la oración. Un ejemplo, recuerde usted en la cruz, Lucas 23:34 lo detalla, ¿no? Cuando él estaba en la cruz y él intercedía, él estaba terminando su ministerio terrenal, estaba a punto de morir y dice: perdónalos, Señor Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tremendo. Él ahí, en los últimos minutos de su ministerio terrenal, él continuaba orando. Y cuando comienza su ministerio celestial, que es algo que detalla aquí este libro de Hebreos de manera tan formidable, ¿no? En Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo, dice, siempre para interceder por ellos. Hermanos, tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote en los cielos, que intercedió mientras estuvo en la carne, inició su ministerio con oración, terminó su vida en la tierra con oración, inició su ministerio en los cielos con oración, intercediendo. Por lo tanto, qué importante es para nosotros tener entonces también una vida de oración, y con mayor razón aquellos que son llamados al ministerio del sacerdocio. Qué tremendo, porque la Biblia nos dice que esto es tan importante para nosotros, es tan importante que a pesar de nuestros pecados, Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que también además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, porque Él intercede hoy por nosotros en su rol sumo sacerdotal. Nosotros tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Si Él, siendo perfecto, oraba, con mayor razón nosotros debemos llevar profundas vidas de oración. Cristo ofreció oraciones y súplicas a Dios con fuerte llanto, dice la Escritura, con lágrimas. Él experimentó no solo el sufrimiento, sino el mayor de todos los sufrimientos, el sufrimiento indirecto. Siendo santo, el pecado, Él fue hecho pecado por nosotros. Siendo bendito, Él se hizo maldición por nosotros. Siendo el amado del Padre, fue abandonado en la cruz. Derramó su alma hasta la muerte, hermanos amados. Él bebió hasta la última copa de la ira, del cáliz de la ira sobre su vida. Soportó en su cuerpo el juicio del castigo que le impone la ley, hermanos. Él fue herido y traspasado por nuestras rebeliones. Yo no sé si esas verdades impactan hoy tu corazón, que este sumo sacerdote, que es mayor que Aarón, está hoy día también intercediendo por ti y esperando que tú ores, esperando que te acerques a Él
es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. En Getsemaní nuestro Señor, como también en la cruz, Él sufrió la angustia de la muerte. Sufrió no solo una muerte física. Nuestro Señor no fue ahí como si fuera un mártir, sino sufrió la muerte eterna, pero de una manera vicaria. Él se presentó. Él lo hizo generosamente y voluntariamente para honrar al Padre, pero también para amarnos a nosotros. De hecho, allí en el Calvario, nuestro Señor, hermanos queridos, bajó al infierno mismo, soportando el castigo que nos trae la paz. Hermanos, Jesús, nuestro Señor, en ese minuto, no solo gritó de angustia ante el dolor, sino también brotaron lágrimas de sus ojos. No solo lloró en Getsemaní, sino que también sangró como gotas de sangre. El Hijo de Dios, nuestro Dios, hermanos, bañó la tierra con sus lágrimas y su sangre. La pregunta de hoy es, ¿cómo hoy responde tu corazón a esta verdad? En aquella cruz nuestro Señor peleó una tremenda batalla, la batalla más terrible, batalla que le causó ese sudor de sangre. Fue allí, hermanos, donde se enfrentó a la angustia del infierno. Fue allí donde se enfrentó al infierno y el infierno le arrojó el aliento del diablo, hermanos. Fue allí donde bebió toda la amargura, toda esa amarga copa de la ira de Dios por nosotros. Lo que Jesús experimentó en el huerto de Getsemaní, lo que Jesús experimentó en aquella cruz, fue una muerte eterna, experimentar el peso de una separación total de Dios. Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Reflejando esta separación completa y eterna de Dios. Él sufrió la muerte eterna ahí en Getsemaní y en la cruz. Qué importante es darnos cuenta que algo así como lo que Cristo hizo por nosotros, ningún hombre podría hacerlo. Por eso, más que buscar hombres, aunque los pastores tenemos roles, más que buscarnos y creer que los pastores somos los salvadores, que hay posibles mediadores, apóstoles, profetas, como andan algunos por ahí. Hermanos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en tu debilidad, en tu angustia, en tu pesar por tus pecados, ante la incapacidad de enfrentar y resolver la vida y muchos problemas que a veces nos toca vivir internamente como externamente, ¿quién está ahí intercediendo por nosotros y con la puerta abierta para venir a clamar a Él? Es Cristo, tu Señor. Y si tú estás lejos hoy día, yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que veas a Cristo como un Dios compasivo, que si tú te arrepientes, vas a alcanzar grande misericordia. Mas si sigues en tus rebeliones, no verás tiempos mejores. Sin duda, algo muy opuesto a tiempos mejores. La Escritura también, en hebreo, por favor, volvamos al texto. Espero que el Señor nos esté hablando a todos al corazón. El texto en el verso 7 también dice, al final dice, fue oído a causa de su temor reverente. Así como el sumo sacerdote entonces representó al pueblo ante Dios, colocándose en la brecha entre él, Jesús también dirigió sus oraciones al Padre, tanto en Getsemaní, como usted recordará, como también lo hizo en la cruz. Jesús oró, Jesús lloró, Jesús sangró en Getsemaní, pero él fue escuchado por qué, dice la Escritura, su temor reverente, que en la práctica es lo que nosotros llamamos piedad. Jesús pidió al Padre pasar la copa, si era posible esa muerte eterna, no la tuviera que beber, que palpar, todo el resultado del juicio divino por el pecado de nosotros. Sin embargo, el Padre no lo libró de la muerte, sino con el poder de Él lo libró de la muerte en la resurrección. Y debido entonces a la expiación, Cristo y la victoria sobre la muerte y la sepultura, hermanos queridos, nosotros hoy día podemos disfrutar de la gracia. Y debido a esa condición que Cristo vivió, fíjense, Él recibió la severidad de la maldición, la pena del juicio. Él entendió el significado de la muerte eterna y el infierno en ese momento de manera como ser humano, porque Él era hombre, hermanos. Gracias a eso, gracias a esa piedad, gracias a ese temor reverente, tú y yo hemos sido absueltos y puestos en libertad a causa de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. El verso 8 también nos dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
El texto entonces nos dice que aunque era hijo, él aprendió las cosas por lo que sufrió. Y está claro que esto no se trata de conocer en su divinidad. ¿Por qué? Porque Dios todo lo conoce. En él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en él habitan. Está hablando de hombre, porque él como hombre, la misma Biblia en Lucas 2:52 nos habla que él creció en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Como ser humano él estaba creciendo y en el sentido humano él aprendió. Él no es que aprendió por un error, no, él nunca cometió errores, él nunca cometió pecado, nunca habló algo que no estuviera santamente visto por el Padre. Él fue tentado en todo, pero nunca se dio a la tentación. Por lo tanto, en cuanto a los sufrimientos vicarios, ese aprendizaje en los sufrimientos vicarios como hombre, conforme a la voluntad del Padre, fue lo que le lleva, como dice el texto, a conocer y entender de mejor manera lo que nosotros vivimos. El resultado entonces de la obediencia de Cristo es proclamado por el apóstol Pablo de una manera maravillosa en Romanos 5:19. Porque así como por la obediencia de un hombre, dice el texto, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria al Señor. Aprender la obediencia entonces es experimentar en toda su extensión y profundidad ese sufrimiento que Él, como Salvador del mundo, se exigió a sí mismo y al que se sometió, ¿cierto? El Padre también se lo pidió para asegurar plena redención de su pueblo. Gloria al Señor, hermanos. Nuestro sumo sacerdote es especial, es mucho más grande que Aarón y que todo el sacerdocio levítico. Por eso, si Cristo es nuestro sumo sacerdote, nosotros podemos estar tranquilos porque Él se convirtió en el autor de nuestra eterna salvación. Mire lo que dice el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Wow! No es que tú por la obediencia vas a ganar la salvación. Lo que está diciendo que Él logró eterna salvación para aquellos que han sido salvos por gracia y que por testimonio externo de su salvación van a obedecer a Dios. Hermanos, Cristo es la fuente de la salvación de todos los que le obedecen. Lo que no viene a través de Jesús no es una verdadera salvación. Ningún sacerdote puede llevar a un hombre delante del Señor. Todos los sacerdotes del sistema levítico señalaban y apuntaban a Cristo. Todos los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes apuntaban a Cristo. Todo lo que fue sombra, hermanos, en el Antiguo Testamento, en Cristo son la plena realidad. Jesús era el sacerdote perfecto, hermanos, y Él ofreció este sacrificio perfecto para limpiar de pecado a aquellos que somos pecadores como tú y como yo. Hermanos, esa muerte sustitutiva abrió un camino nuevo, abrió un horizonte nuevo y una eterna redención para aquellos que le obedecen. Ahora, hermanos, hay un llamado a venir a Cristo, caminar sus caminos, obedecer sus mandamientos, porque esos testimonios, hermanos, de eterna salvación. Hemos sido reconciliados con Dios y tenemos en Cristo a Él como el autor de nuestra eterna salvación. Ya terminando el verso 10, agrega que este sumo sacerdote en este orden superior a Aarón, está en un orden de Melquisedec, como dice el texto, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es mencionado muy pocas veces en la Escritura. Hay algunos pasajes del Antiguo Testamento en Génesis, en Salmos, y Melquisedec significa rey de justicia, pero también significa rey de Salem. Salem significa paz. Por lo tanto, Melquisedec era rey y también sacerdote. Solo en Cristo Jesús y en Melquisedec, esta figura que es anterior a la ley, se muestra con estos dos oficios de una manera singular. Cristo es rey y sumo sacerdote. El sumo sacerdote que ha sido coronado, rey nuestro, hermanos. La orden levítica terminó su actividad. Hoy día no podemos tener levitas, ¿no? Hay algunos ministros por ahí en iglesia, ¿cierto? De los de alabanza, decían que eran los levitas espirituales, ¿no? Pero no, eso es un error. El sacerdocio levítico ya terminó. Además que los levitas no eran solamente gente que hacía música. Eran los que trabajaban en todo lo del templo. Conocían las escrituras y tenían roles importantes a nivel del templo. Ese rol sacerdotal levítico ya terminó su actividad.
fue una sombra de lo que venía en realidad en Cristo. Él hizo el sacrificio perfecto y completo, cosa que los sacerdotes levitas jamás pudieron hacer. Él era además el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que vino para ser sacrificado. Hermanos amados, entonces la muerte de Cristo no fue un accidente. La muerte de Cristo no es una sorpresa. La resurrección tampoco es un accidente. La resurrección de Cristo tampoco es una sorpresa. En el cielo, hermano, nuestro Señor está reinando hoy día. Así como prometieron las Escrituras, Él vino a salvarnos totalmente. Y este sacerdocio de Jesús es para siempre. Y quiero ir cerrando esta reflexión de esta mañana que hemos aprendido de este texto de Hebreos capítulo 5, del 1 al 10, animando tu corazón a que tengas confianza, a que la salvación que Cristo obtuvo es perfecta y completa. No hay nada más que hacer para tu salvación. La salvación está ganada, hecha. La salvación, si es real en tu corazón, si realmente existe y es genuina, eso va a ser exteriorizado en tu vida, sin duda. Pero también entonces es un llamado a creer y confiar en esta salvación tan grande que Cristo ha consumado como sumo sacerdote. No hay otro nombre, y lo vuelvo a repetir, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Por eso no pongas tu esperanza en aquellas obras que te han dicho que debes hacer para llegar al cielo. No pongas tu confianza en tu propia bondad, en aquellas características generosas o bondadosas que eventualmente pudieras tener por la misericordia de Dios. No pongas tu confianza, porque la obra de salvación es por medio de Jesucristo. Un sumo sacerdote que se compadece y que porque se compadece y entiende nuestra condición, Él hizo lo que hizo, porque era imposible que tú y yo pudiéramos alcanzar algún tipo de salvación. Hermanos, es imposible. Hoy podemos, por lo tanto, dar testimonio al mundo, aquellos que no conocen a Cristo, de que nuestra esperanza es real, es viva, única, es firme, es eterna, es una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros los que creemos. Quiero animarte entonces a que vuelvas a Cristo, a que te intensifiques tu relación con el Señor, a que si Él, hermanos, era alguien de oración, tú y yo debiéramos ser hombres de intensa oración, mujeres piadosas llenas de gracia, de oración, de búsqueda de Dios, de lectura de la palabra. Hermanos, son tiempos difíciles y el llamado de nuestro Señor es aferrarnos a nuestro sumo sacerdote, aquel que está en los cielos, intercediendo por nosotros, esperando, ¿cierto?, que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, pero también todas sus coronas, toda su herencia, nosotros lleguemos ahí arriba en los cielos para la eternidad. Amén, hermanos. Espero que su palabra aliente tu corazón a servirle, a seguirle, a depender de Él profundamente y que puedas también descansar en esta salvación que Cristo logró por ti, en el nombre de Jesús. Vamos a ver. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Señor, y a pesar de mi debilidad, a pesar de mi imperfección, tú, Señor, logras hablar a los corazones. Danos paz y descanso, Señor, en nuestra salvación, gozo por nuestra salvación, Padre. Gracias te doy, Señor, por tu iglesia, por aquellos que se conectan en este día y por tu preciosa palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú nos muestras, Señor, lo que sería dado a juicio, Señor, pero tú, Dios, has puesto a Cristo en favor de nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor entonces por este tiempo y quiero dar gracias al Señor por aquellas personas que son parte de nuestra iglesia, que fielmente comparten con nosotros esta búsqueda de Dios, esta necesidad que tenemos de conocerle a Él. Así que quiero animarte a que estés firme buscando al Señor, no te desalientes, no te desanimes, porque el Señor está ahí pronto a escucharte, a ver aquellas necesidades que también tú tienes y que aquellos que hoy día necesitan de Dios se acerquen a Él con confianza. Amén.
Así que no te olvides, quiero dar gracias al Señor por aquellas personas que han estado de cumpleaños, por Aide, por ejemplo, que estuvo de cumpleaños esta semana, y cada uno de nuestros hermanos que han estado cumpliendo años en estos días. Damos gracias al Señor por ello, ¿cierto? Este mes hemos tenido varios festejados y quiero alegrarme por esta bendición de poder celebrar con ellos también. Así que Dios les bendiga y espero verles la próxima semana, conectados ahí, buscando al Señor, alabándole. Así que no te olvides de compartir estos temas. En la semana también, los días jueves, recuerda, a las 21 horas hay un tema sobre consejería bíblica. Estamos avanzando, ya llevamos 3 enseñanzas del área de por qué enfrentamos pruebas y sufrimientos. Si tú quieres entender con mayor amplitud y con humildad, aprender las posibles razones de por qué uno pasa pruebas y sufrimientos, yo te animo a que lo veas los días jueves. Si no puedes, ahí está el canal de YouTube para que puedas profundizar. Así que Dios les bendiga, que estén muy bien. Les amo mucho en Cristo Jesús y espero que por la gracia del Señor usted pueda crecer cada día más en el conocimiento del Señor. No se olvide también que si usted tiene peticiones de oración, puede escribirnos o llamar al teléfono de nuestra iglesia. Ahí está el más 569 3494 6278 o a nuestro correo cristoeternoredentor@gmail.com. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.